Dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Así dicen los abogados. Y a veces la ley es extremadamente fría y a veces la ley, o muchas veces la ley, termina por ser muy poco empática. A veces no es la ley, a veces son las instituciones, en donde pareciera que importa más la burocracia que el bienestar de una familia, que el bienestar de una menor de edad. Lo que va a escuchar en estos momentos aquí en MBS a continuación es la historia de Eloísa. Una historia francamente muy dura, desgarradora, y que tiene hoy en jaque el destino de su hija. Eloísa está aquí con nosotros en MBS Noticias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Pues bien, entre comillas, muy preocupada, angustiada, con una resolución que hoy nos darán. Vamos a platicar un poco, si nos permites, Eloísa, de lo que ha sido tu historia. Tú te casaste, conociste a una persona hace algunos años, es el padre de tu hija. Así es. ¿Cómo fue esto? Empecemos desde ahí para entender cuál es tu historia. Bueno, pues yo hace unos años decidí irme a estudiar una maestría a Francia. Okay. Durante el proceso de estudios conozco a esta persona, nos enamoramos, nos casamos, pero desgraciadamente empezaron a haber algunas situaciones complicadas, ¿no? Se empezó a desarrollar mi matrimonio, yo estaba embarazada cuando me casé. ¿De él? De él, exacto. Ajá. Y bueno, al nacimiento de mi hija, pues las cosas tenían algunos tintes ya pues preocupantes, pero yo lo atribuía mucho a que era un nuevo papá, a que era este paso de entrar a la paternidad, y yo tenía como esa esperanza de que todo fuera a calmarse, ¿no? Su consumo de sustancias, salidas, etcétera. Tú te vas a Francia, estudias una maestría, conoces a esta persona, se enamoran, ¿se casan? Sí, nos casamos. ¿Se casan allá en Francia? Sí. Se casan en Francia y tienen a una hija, estás embarazada, y no es mi intención, te lo juro, y quiero ser sumamente empático, ni revictimizar, ni revivir cosas, pero creo que es muy importante para conocer las historias, para que podamos tener esta empatía en la sociedad. Me dices, el tipo pues empieza a tener cosas raras. Tú decías, bueno, es que va a ser papá. ¿Qué cosas raras eran esas? O sea, me dices consumo de sustancias, se drogaba. Pues sí llegó a fumar algunas sustancias en frente de nuestra hija. Okay. Llegaba a la casa con amigos a consumir drogas, y pues bueno, eso a mí me tomó por mucha sorpresa, porque sí, claro, no es algo que me parezca normal, y mucho menos en frente de un bebé. Y una mujer está en posparto, realmente estás como tratando de asimilar muchas cosas, entonces fueron como bombardeos de situaciones que no veía venir. Y bueno, también pues él tiene un gusto por el alcohol, pero bueno, cuando salíamos pues era un gusto, yo le llamaría casual, de las cenas con los amigos, pero sí empezó a notarse un incremento importante. Y bueno, yo se lo atribuía a que pues estaba cambiando la vida, que se estaba acostumbrando, que pues yo era nueva mamá, en fin, ¿no? Los cambios. Desgraciadamente pues también con eso pasó que pues yo no tenía deseo. Y él comenzó a insistir mucho, y yo le pedía que tuviera paciencia. Yo todavía buscaba información de grupos de mamás que están pues en posparto, lactancia y demás. Es algo normal. Exacto, como tratando de explicarle que no era algo contra él, ¿no? Sí, o sea, la baja de líbido, etcétera, el tema posparto, depresión posparto en algunas ocasiones, es algo completamente normal, una baja de líbido después de ello. Ante tu insistencia de que se detuviera, de que esperara, ¿qué pasó? Pues que no lo hacía. Okay. Esa situación comenzó a volverse, desgraciadamente, cotidiana en nuestra vida. Y pues también pues eran cosas que él hacía enfrente de nuestra hija, ¿no? Que eso no se debe hacer. Perdón, ¿cómo que hacía enfrente de la hija? Porque hace un rato nos decías, él fumaba sustancias, y habrá muchos que digan, bueno, sí, pero tanto, ok. Esto es sumamente serio, esto es durísimo. ¿Cómo que hacía estas cosas enfrente de tu hija? Pues sí, él me tocaba enfrente de ella, es decir, yo estaba amamantándola y él me forzaba a tocarme. Y de una manera que no es, vaya, no es, ni son esas partes del cuerpo apropiadas para tocarlas en público, mucho menos enfrente de un bebé o un niño. Y pues era sumamente incómodo, ¿no?
Yo se lo pedía muchísimas veces y realmente estos tocamientos, estos hostigamientos pues llegaron a ser más severos y a ser parte de nuestra vida cotidiana. Como si eso no fuera poco, mi vida se complicó bastante más. Porque pues en algún momento yo lo descubrí jugando de manera inapropiada con mi hija mientras le cambiaba el pañal. Y por un momento pues sentí mucho impacto, un gran shock. Y me decía, bueno, es que yo vi mal, es que seguramente se equivocó. Pero después en otra ocasión, llevándola a la tina de la bañera, pues la volvió a tocar y de una manera sugestiva. Me quería morir, no entendía lo que estaba pasando. Estabas en Francia, además. Estaba en Francia y aparte es muy duro porque dices, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué está pasando? No es algo que tú puedas asimilar en un momento. Pero no sé cómo le hice. Empecé a buscar ayuda, hablé un número del consulado. Y me respondió una señorita que aparentemente ayuda a las personas como en situaciones como complicadas. Y me dijo que entendiera que yo no estaba en mi país, que nadie me iba a creer, que cómo iba a probar todo eso, que ella me recomendara que hablara con él, ¿no? Y yo me acuerdo que muy claro que sí le dije, pero ¿tú crees que yo no he hablado con él? ¿Eso te dijo el consulado? Me dijo la chica del consulado. Pero sí. ¿cómo que no está? O sea, estabas en Francia, no es que estuvieras en un país en donde no tenemos acuerdos, relaciones, en donde, vamos, tu pareja tu esposo estaba abusando de tu niña. Así es. ¿Y el consulado mexicano te dijo eso? Así es. Habla con él. Habla con él y luego me dijo que le mandara un mail. Uf. Le mando el mail así de, oye, pues soy la persona que te habló, y me responden con un link de una asociación, que también era como de, bueno, ¿cómo voy a hablar con esta asociación? O sea, yo realmente vivía con él y estábamos en plena pandemia. Las restricciones en Francia fueron muy severas. Sí. Solo podíamos salir por comida y pues al doctor. Entonces era muy difícil como decirle, claro, ahorita voy a buscar ayuda de lo que está pasando aquí, ¿no? Esto que dices, además, para tenerlo más en contexto, tienes toda la razón. Mientras aquí nos peleábamos para ver si usábamos o no cubrebocas, en Francia no podías salir so pena de multa o cárcel. Así es. Y estabas encerrada en la pandemia con este tipo, con tu pareja, con tu esposo en ese momento, que le estaba haciendo cosas a tu hija, que estaba abusando sexualmente de ustedes. Sí, claro, porque aparte, bueno, he tomado terapia, ¿no? En estos sé. 2 años, llevo 2 años de juicio, ya van 2 años y cachito de juicio, y pues sí, con terapeutas sexuales me han explicado eso, ¿no? Que también de lo grave es que él estaba haciendo partícipe a nuestra hija de esa parte que tiene que ser solo de pareja, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para mí han sido muchas caídas de 20 de entender qué estaba pasando. Bueno, pues desgraciadamente estas situaciones no paran. Yo lo que trato de hacer es evitar que él pase tiempo a solas con mi hija, ¿no? Esa es como mi forma de tratar de protegerla. No siempre lo lograba, porque había momentos en que él tenía que cambiarle el pañal y era un momento muy preocupante para mí, ¿no? Porque yo tenía que hacer el baño o no sé, algo, Sí, ¿no? algo. Sí, por más que quieras no puedes estar todo el tiempo, 24 horas cada segundo, no, es y con muy esta complicado. angustia, te entiendo, y Elisa. aparte con mucho estrés y como en alerta, ¿no? Porque Sí. yo viví en alerta. Bueno, la situación era difícil también porque él no tenía trabajo, él estaba viendo el seguro de desempleo, yo también me quedé sin proyectos, freelanceaba para México y para varias cosas, entonces yo comienzo también a tener esa preocupación económica de, es que todo está mal, ¿no? Le comento a él, tú no tienes trabajo, yo sé que si yo vuelvo a México yo puedo encontrar oportunidades, ¿no? Tengo puertas abiertas. Empiezo a buscar y demás, en eso va a ser su cumpleaños y el mío, mis papás nos invitan a México y fue como de, ok, pues vamos. Siempre con esa anticipación de que chance ya había trabajo, ¿no? Pero para poder venir a México él me condiciona el viaje para tenía que pasar unas vacaciones con su familia. Y dije, pues bueno, está bien, ¿no? Pues vámonos vámonos con tu familia. Entonces nos hospedamos unos días en
unas cabañas que están muy cerca de, por así decirlo, de París, una hora. Se entra en carretera, con mucho frío, muy complicado ir a pie. Y ahí, pues, la situación se puso todavía peor, ¿no? Porque yo creo que fue cuando dije, es que no puede ser esto que estoy viviendo, ¿no? ¿En qué me metí, no? ¿Qué pasó? ¿En qué me metí? Ajá, porque en esas vacaciones yo noto como, bueno, no, lo veo como el que es mi cuñado político, pues estaba tocando a su hija, abusando de ella, ¿no? El que es tu cuñado político. El esposo de su hermana. En un paraje en Francia. Estábamos todos hospedados en una cabaña invernal de esas para pasar Navidad. Y el cuñado estaba tocando a su hija. A su hija, ajá. ¿De cuántos años la hija? Pues en aquel momento yo creo que tendría como 6. ¿Como ¿Enfrente de todos? Sí, pero parecía que la única que lo notaba era yo. Y eso era algo que me daba más miedo. Y como si no fuera poco, este tipo intentó tocar a mi hija. Y yo sí alcancé a quitarla, ¿no? Claro. Yo recuerdo que le dije a esta persona con la que me casé que me quería ir, ¿no? Le dije, yo me quiero ir de aquí. Esto está increíble, o sea, tu cuñado está haciendo esto, está intentando hacer esto a mi hija. ¿Qué onda con tu familia? Eso tiene que saberlo la policía. Y me acuerdo que me dijo casi que nada, se salió. Esa misma noche regresó como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a decirme, ya en estado alcohólico, que si tenía el valor, ¿por qué no salía en ese momento a enfrentar a su familia? Y yo, ¿cómo crees que vas a salir a enfrentar a tu familia en este momento? Y además, ¿por qué tendrías que enfrentar tú a la familia en ese punto? Sí, aparte, esa costumbre de despertarme en la noche cuando él estaba borracho era algo que, como para amedrentarme, era algo que ya había pasado en otras ocasiones. Sola, con tu hija en esos momentos, en otro país, con su familia, o sea, no había manera en que no fueras una víctima en ese punto. Y además viendo, pues esto que es muy distinto a usar una burka a que te estén toqueteando a niños. O sea, no es una costumbre, no es un uso y costumbre, es un abuso infantil, es pedofilia. Sí, totalmente. Y bueno, desgraciadamente en el día posterior, él también hizo unas cosas muy desagradables conmigo y con mi hija. Muy desagradables, muy desafortunadas en la bañera, que me quiero reservar. ¿Con su familia? Sí, yo me metí a bañar con mi hija y se metió y hizo cosas muy desagradables. Y que me acuerdo estar en la bañera y decir, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué hice? Como empezar a tratar de cuestionarme muchas cosas. Cuando por fin logramos salir de esa cabaña, porque teníamos el vuelo para México, recuerdo haber llegado a la primera gasolinería, haber parado al baño y haber dicho, qué bueno que salí de ahí. O sea, que sentí cierto alivio. Pero aún estabas con él. Sí, pero yo me sentía aliviada porque sentía que ya no estaba atrapada en la cabaña, ¿no? Ya. Y bueno, pues regresamos a la que era nuestra casa, preparamos nuestras cosas para irnos. No me acuerdo si pasamos la noche ahí o no, o si fue al día siguiente. Nos fuimos al aeropuerto en París, ahí pasamos la noche y llegamos a México. En México, pues yo sí me sentí aliviada, ¿no? Cuando pisé el aeropuerto, sí fue como, bueno, aquí pues es mi casa, yo sé cómo poner una demanda. Sí. Es que omití decir que fui a la policía. ¿En Francia? En Francia, sí, fue a la policía después de estas vacaciones de terror. Y pues también ahí hubo como un choque, pues yo siento a lo mejor un poco cultural por parte de la policía, no sé cómo describirlo, porque de entrada me preguntaron que si yo sabía que era un abuso. O sea, yo dije, pues sí sé que es un abuso. Me dijeron que si estaba segura de que me iba a demandar a toda una familia entera, ¿no? De que estaba yo, que no tenía un traductor, de que eso llevaba tiempo, que si yo iba a salir del país, que no iba a poder darle seguimiento, que por lo menos... ¿Te sentiste discriminada? Sinceramente sí, porque también cuando fui a algo que se llama servicio social, lo primero que me dijeron fue, o sea, ¿quieres una casa? Las casas tardan mucho en dártelas. Y yo, no quiero una casa. Porque yo todavía en muchos momentos, yo quería ayudar a la que era mi pareja. O sea, yo decía, esto debe ser un error. Debe ser un error, él no es como ellos, y él va
un día va a decirme, me estabas equivoqué. enamorada. Sí, es el papá de mi hija, ¿sabes? Pasan muchas cosas. Ajá, Y es el papá de tu hija. Ajá, es como de, ¿cómo voy a demandar al papá de mi hija? De algo tan grave. O sea, eso para mí fue un tema muy, muy delicado que gracias a que estuve apoyada de una asociación y de gente ahí que me estuvo como acobijando, pues fue que lo hice. Vienes ya a México y vienes con él. Sí. ¿Cómo se siente llegar a México? ¿Cómo se siente llegar con tus papás, con tu familia, con tu gente en este infierno del que venías arrastrando mucho tiempo de Francia? Me sentí aliviada y yo creí que porque estábamos en la casa de mis papás, él iba a ser distinto. O sea, yo dije, claro, ya estamos aquí, él ya va a ser otra persona, él ya no va a comportarse como su familia, él... O sea, yo creía en las soluciones mágicas en ese momento, ¿no? Pero justo como yo venía como muy alterada de lo que había pasado, yo venía así, de verdad, como alerta, así, volteaba y estaba... pues con mucho estrés, pues sí tuve muchas pláticas con él fuertes, ¿no? De lo que había pasado. Le dije, es que no puede ser, o sea, si tú realmente quieres tener una relación conmigo, tenemos que demandar, tenemos que proceder. Claro. Y yo siempre como a él protegiéndolo, porque todo hasta ese punto yo lo quería proteger. O sea, yo decía, claro, él va a decir, claro, si él demanda a su familia, significa que él no pertenece a eso y que él va a ser diferente. Ese era mi pensamiento. Digo, te lo cuento ahora después de mucha terapia, ¿no? De lo que yo en ese momento... Después de 2 años de terapia, después de un infierno del cual está saliendo, etcétera. De digerir todo esto, ¿no? Y se entiende, porque eres una víctima. O sea, en ese punto estás en un torbellino de confusiones. Sí, es horrible. De todo, o sea... Es horrible. Te llega de golpe. Las situaciones pasan de golpe y tú solo estás ahí como... ¿En qué momento, Eloísa, viene el quiebre ya? O sea, viene el asunto de no más. No quiero volver a verte, no quiero que toques a mi hija, no quiero que estés con ella. El punto de quiebre fue cuando, justo quedándonos solos en la casa, él vuelve a tocarme. Aquí en México. Aquí en México. Y le dije, yo te había dicho que no me siento cómoda, no lo hagas, ¿no? Y él así como te molesta, pasa que otra vez en un momento de amamantamiento a mi hija lo vuelve a hacer. Y recuerdo que dije, no, o sea, es que no me siento bien, no estoy bien, por favor, no lo hagas. Exacto. Y en un momento igual pasa de ir a bañar a mi hija. Y se ofrece a llevarla y cuando menos reacciono, pues la cargan, ¿no? Y veo que la sujeta de una manera inadecuada porque así no se carga un bebé. Sí. Y me quedo así de, apúrate, ¿no? O sea, a mí mi impresión en ese momento fue decirle, apúrate, ya, déjala a la niña en la tina, ¿no? Y recuerdo haber sentido como taquicardia de decir, es que está volviendo a pasar. Un ataque de pánico. Sí está volviendo a pasar, o sea, no se acabó. Ya. Es lo mismo. Entonces, me acuerdo que cuando sacamos a la bebé de la bañera y demás, la dejo en la cama y él comienza a darle besitos en los cachetes y demás. Y le empieza a besar el cuello y le digo, oye, no la vayas a besar en la boca. O sea, a mí se me sale decir eso, ¿no? Porque fue como mi reacción de ay, no, esto no me está gustando. Ahora es una aberración. Estás viendo al papá de tu hija. O sea, claro, por supuesto, es un shock. Sí, no es normal. Entonces, a raíz de eso es que hablo otra vez con las chicas de la asociación y me convencen de meter denuncias. Contra él. Y yo le pongo un ultimátum. O sea, sí fue como de... ¿Todavía le das una oportunidad? Sí. Ok. Sí. De que, mira... Las cosas están muy tensas, yo sé que todo lo que ha pasado ha sido muy fuerte, o sea, todo lo que ha pasado ha sido muy fuerte, tanto para ti como para mí. Yo de verdad necesito saber que cuento contigo, que vamos a proceder, que va a estar a salvo esta pequeña, que va a estar a salvo mi hija, ¿sabes? De verdad necesito saber que cuento contigo. Entonces acordamos darnos unos días. Si mal no recuerdo, fue un martes y quedamos de vernos un sábado. Okay. Yo le rento un Airbnb, le pago el Uber, le doy dinero para que pues esté tranquilo, ¿no? Además, aquí en México. A los 2-3 días empecé a mandarme mensajes de que se siente ser una secuestradora, que soy un monstruo, y me empieza a insultar. La gente de la asociación me dice que pues que probablemente va a proceder en mi contra, que se ve muy claro que hay como una estrategia legal para
para buscar como... Y tenía razón. Sí, a los 3 meses me llegó la demanda de restitución internacional. Él está pidiendo... ¿Él sigue aquí en México? No, ya está. Ya está en Francia. Ajá, sí. ¿Desde ahí no lo vuelves a ver? Pues justo cuando nos llaman a esta notificación de la restitución, vamos a una audiencia y ahí lo veo. Ya, sí, pero por la restitución. Él en Francia está pidiendo tener a tu hija, que es su hija también. Sí, pero... y ostentan tener la custodia. En su momento presentaron una custodia que ahí decía que era de 6 meses. Okay. Actualmente siguen ostentando tener la custodia total. De que yo le debo dinero por los daños que le causé, los gastos que él tuvo que realizar por ese litigio. Ya. ¿El tribunal en Francia está pidiendo que le restituyan a su hija? No realmente. Es el procedimiento es aquí. Ajá. Y hoy es un momento clave porque el tribunal va a fallar. Lo que pasa es que hay una primera instancia que se hace en el juzgado 10º de la Ciudad de México que yo gano. Ajá. Okay. Que por fortuna gano. La sentencia sale que sí se identifica un riesgo real inminente del retorno tanto de mi hija como mío a ese país, que se haya una relación de poder de él sobre mí y se demostraron otro tipo de violencias. Y bueno, falla a mi favor. Él hace una apelación, promueve una apelación a través de sus abogadas, y falla esta sala a favor de él. Y me revocan la sentencia y dicen que no, que, o sea, realmente ninguna de tus pruebas se consideró, Okay. Se pone por encima el dicho de esta persona. Y... En México fallan a favor de él. Sí. Okay. Si mal no recuerdo, es la tercera sala. Ya. Y bueno, cuando leí esto, pues yo me quería morir. ¿Cómo no? Dije, o sea, no considero ninguna de mis pruebas, incluso una prueba que para mí no cuenta, para él sí. Y bueno, el proceso es que cuando la apelación la pierdo, tengo derecho a meter un amparo. Y con ello solicitar una suspensión para que no se ejecute el acto de llevarse a mi hija a Francia. Cuando solicitamos esta suspensión, nos la niegan. Okay. Y nos la niegan basándose en una jurisprudencia de la quinta época con un argumento que no existe. Porque, pues, mi abogada se ha dedicado a buscarla y nomás no la encontramos. Entonces, eso fue el colmo. Dije, no solamente no tomaron en cuenta ninguna de mis pruebas, sino que aparte me niegan esto con una mentira. Y bueno, por fortuna hay una última oportunidad, ¿no? Hay una queja que yo promoví a través de mis abogados. Okay. Y en esta queja es justamente para pedirle al Tribunal Quinto Colegiado que por favor me den la suspensión, que dejen que mi hija esté conmigo, que ellos revisen todo mi caso con perspectiva de género, etcétera, etcétera. ¿Y eso se va a resolver hoy? Hoy. Es el tribunal, el Quinto Colegiado aquí en la Ciudad de México. De materia de distrito. Al que pues claramente está abierta la petición de proteger a una mujer mexicana sobre un infierno que ha estado viviendo y el tema de la justicia más empática que burocrática, ¿no? Porque a veces pareciera que lo importante es la burocracia, los papeles, y entre esos papeles pues a veces se siente como que un cochupo, como que una inclinación de la balanza. ¿Él tiene dinero? Pues sus papás tienen dinero para poder financiar todo lo que estén haciendo. Esto. Me parece francamente una aberración, el infierno que has vivido y que además de pronto empieces a ver cómo en tu propio país fallan en tu contra. Uno podría entenderlo en Francia, ¿no? Al final no es tu país. Hay quien dice que de pronto llegan a tener ciertos elementos de discriminar un poquito, pero en México, Eloísa, ¿qué cosa? Pues sí, yo cuando vi esta resolución me quería morir. Se me cayó el estómago, sentí que nada tenía sentido otra vez. ¿Tu hija cómo está? Pues ella es una pequeña que absorbe las emociones de mami. Tiene 3 años, ¿no? ¿Hoy? Acaba de cumplir 4. 4. Entonces, pues obviamente me ve estresada, me ve preocupada. Y yo por más que trato de estar con la mejor sonrisa, es difícil. Vamos difícil. A esperar que todo esto salga bien, Eloísa. Hoy es esta resolución. Para colmo también por los trámites, no lo vas a conocer sino hasta... Muy probablemente lo conozca hasta el lunes, sí. Hasta el lunes porque se cierra el juzgado, en fin. ¿La Cancillería no te ha apoyado?
Pues, pues a seguir los trámites de la restitución solamente. O sea, realmente no he tenido un acercamiento o algo con ellos de qué manera se promovió algo por ahí y pues No hay nada. no hubo una respuesta real, ¿no? Tú eres capitalina. Sí, La jefa de gobierno te ha apoyado. pues no he tocado su puerta, no la he tocado. Bueno, aquí están, ojalá que la puedan escuchar, ¿no? Digo, corcholatas, ¿no? Porque ahí tenemos a Marcelo Ebrard sacando TikToks y haciendo videitos, bailecitos, repartiendo libros. Su consulado en Francia, mientras estaban abusando sexualmente de una mexicana, su consulado dijo, por favor, hable con su esposo para que no estén abusando sexualmente. Es el apoyo que hay de mexicanos. Qué fuerte. No sé si la jefa de gobierno pueda escuchar esto también. Estamos hablando de una mujer que fue abusada sexualmente, que le pueden llevar a su niña a Francia. Se la pueden quitar para que llegue a una familia en la cual hay abusos sexuales. Valdría la pena, pues al menos que hubiera un poco de empatía, ¿no? Se supone que están para trabajar para nosotros. Yo les pediría que lo y juzgaran. no es politizarlo, pero es que, perdón, es lo único que hacen. Sí, yo la verdad es que lo que les pediría con el corazón en la mano es que juzguen esto con perspectiva de género y privilegiando el interés superior del menor. O sea, se los pido de verdad con el corazón en la mano. Que así como han considerado su dicho de esta persona como si fuera lo más valioso del mundo, que también consideren mis palabras, porque de verdad lo que yo viví no se lo deseo a nadie. A nadie. Por supuesto. Y si alguien está viviendo eso en este momento, lo lamento mucho y esa persona cuenta conmigo y con mi credibilidad, porque es muy duro, muy, muy duro. Eloísa, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias por compartir esto. Sé que es muy duro, sé que es horrible por tener que revivirlo, por compartirlo, pero pues ahí está esta historia. Y estamos contigo y estamos pues muy atentos a lo que suceda. Esperamos poder platicar pronto de nuevo con buenas noticias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, bienvenida. Y cuentas, si no con autoridades, creo que al menos cuentas con mucha gente que en estos momentos te está escuchando y que está contigo. Muchas gracias. Muchas gracias.